bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo uno de entre la gente de Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez y árbitro entre ustedes? Y les dijo: Miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha, y empezó a echar cálculos diciéndose: ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Queridos hermanos, hoy pues el Señor nos está haciendo caer en la cuenta, nos está bajando de la nube, nos está aterrizando, nos está llegando al alma, al corazón, para que nosotros nos dejemos tumbar del caballo, como a Pablo, ¿no? O como a tantos que engreídamente creen que ya lo han ganado todo. O como nosotros en algún momento que creemos que ya lo hemos ganado todo, cuando apenas hemos empezado a conocer lo de Dios, cuando apenas hemos empezado a tener indicios de las cosas de Dios, tantas cosas que hay por aprender, como esta, es decir, a no colocar nuestra confianza en nuestras fuerzas y en nuestras seguridades, porque un soplo y sucumbimos, y hasta ahí llegamos. Y entonces, ¿a dónde queda nuestro proyecto? Y entonces, ¿a dónde quedan nuestras metas? ¿Y a dónde quedan nuestros planes? El plan tiene que ser con Dios. El proyecto tiene que ser con Dios. La meta tiene que ser con Dios. Busquen primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. ¿Y qué es lo que se nos da por añadidura? El reino de Dios. Y lo humano, lo material, se nos da por añadidura. Porque el reino de Dios es todo, todo completo, todo integral. Como quien dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Como quien dice, siendo coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. El Señor está respondiendo a una pregunta que le hace a alguien: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Se gana su regaño, porque el Señor no vino a heredar sino el reino de Dios, es decir, a que nos hiciéramos cristianos, hijos de Dios y herederos de la vida eterna. Ahí me viene una pregunta que le hizo un papa a los obispos en una reunión. ¿Qué es lo más grandioso de un papa? Y entonces empezaron a preguntar, y lo más importante de un papa era cuando lo habían elegido en el cónclave. Y él dijo no. Y otro dijo no, es que lo más importante es cuando fue nominado para
para ser representante de Cristo, no. El momento más importante de un papa es el momento del bautismo, porque se hace hijo de Dios y heredero de la vida eterna. Lo otro es un puesto, de representación, pero hijo de Dios y heredero de la vida eterna es cada uno de nosotros. Y entonces esa sí tiene que ser la herencia. En este mundo vivimos todos nosotros sujetos al apego de las cosas materiales, y entonces por eso sufrimos, por eso nos olvidamos de Dios, por eso nos alejamos de Dios, por eso estamos separados de Dios, por eso nos vivimos con afanes, por eso vivimos distraídos, por eso no nos concentramos, por eso no nos ubicamos en el puesto en el que tenemos que ubicarnos. Guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. San Pablo después entendió todo esto diciendo: el que tiene, viva como si no tuviera; el que esté casado, como si no estuviera casado; el que tiene mujer, como si no la tuviera; el que compra, como si no comprase; el que posee, como si no poseyera. Es decir, tenemos que estar pues totalmente desprendidos como cristianos, porque estamos hablando en cristiano, porque estamos hablando de Cristo, porque estamos hablando del Evangelio. Este hombre, del cual el Señor colocó un ejemplo, tenía muchas tierras, era rico y tuvo una gran cosecha. Y entonces dice, empezó a hacer cálculos diciéndose: ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Como quien dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Nos está diciendo el Señor en esa explicación, que esa es la condición del hombre. Como quien dice, al estilo pollo purino, al estilo marrano, al estilo granja avícola o porcícola, o al estilo finca, en el que se engorda una res y luego para el matadero, Así no podemos pensar nosotros. No podemos pensar de esa manera. Tenemos que pensar racionalmente, tenemos que pensar cristianamente, tenemos que pensar al estilo de Cristo, al estilo de Dios. Ya hemos escuchado a Pedro, ya hemos escuchado a Jesús con respecto a Pedro. Tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Pero también le he dicho en otro momento: dichoso tú, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre Celestial. Pensar como Dios es pensar con Dios. Pensar como Dios es estar de acuerdo con lo de Dios. Pensar como Dios es planear, proyectar con Dios. Lo que hemos repetido tantas veces, que se nos convierte en una frase de cajón, y que no debería convertirse en una frase de cajón. El que no construye con Dios, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Entonces hay que construir con Dios y hay que vigilar con Dios para que todo salga a las mil maravillas. Porque hoy no nos van a decir: necio, esta noche te van a reclamar el alma, ¿y de quién será lo que has preparado? Así es el que te atesora para sí y no es rico ante Dios. Atesoremos tesoros en el cielo. ¿Cuáles son los tesoros en el cielo? El tesoro del cielo es empezar a reconocer nuestras maldades, nuestros pecados, como nos dice hoy San Pablo en su carta a los Efesios. En un tiempo estaban muertos por sus culpas y pecados, cuando seguían el proceder de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire. Él nos coloca todas esas tentaciones: te daré los reinos de este mundo.
el espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios. Como ellos, también nosotros vivíamos en el pasado siguiendo las tendencias de la carne, obedeciendo los impulsos del instinto y de la imaginación, y por naturaleza estábamos destinados a la ira, como los demás. Pero Dios rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Es Cristo el que viene a darnos la esperanza. Es Cristo el que viene a darnos la salvación. Están salvados por pura gracia. Nos ha resucitado con Cristo Jesús. Nos ha sentado en el cielo con Él para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, el Señor es el que nos da la gracia. Es el Señor el que viene en rescate nuestro. Es el Señor el que está regañando a este que está pidiendo que le repartan la herencia. Ya lo ha dicho a Marta, 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 Marta. Andas distraída con muchas cosas y solamente una es importante: estar a los pies de Jesús. Y ya le he dicho al rico que lo ha buscado, ¿qué tengo que hacer para encontrar la vida eterna? Y termina el Señor explicándole los mandamientos y termina diciéndole: te falta una cosa, va, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. ¿Quién hace eso? Son muy contados los que han llegado a ese desprendimiento y en la iglesia y en la historia de la iglesia están los santos, muchos santos que han sido capaces de dar ese paso, pero no todo el mundo es capaz de dar ese paso. Entonces, ¿quién puede salvarse? Es imposible para los hombres, no para Dios. Con Dios todo se puede. Que Dios nos dé pues la gracia de entender que el Señor nos hizo y somos suyos. Y sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Que entremos, como dice el Salmo 99 hoy, entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre, porque el Señor es bueno y su misericordia es eterna y su fidelidad por todas las edades. Y lo que nos está pidiendo es fidelidad, entendimiento, comprensión, poder interiorizar la palabra de Dios, poder entenderla, comprenderla, asimilarla, poder colocarla en práctica, como dice: dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la colocan en práctica. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.